Génesis 12, del 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Génesis 12, el llamado de Abraham. Génesis 12, del 1 al 4, leamos todo a una sola voz. Tratemos de leer juntos sin adelantarnos y atrasarnos. Génesis 12, del 1 al 4, leamos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mateo 28, del 16 al 20, eso lo deberíamos tener memorizado. Mateo 28, 16, al final, ¿listo? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros a días hasta el fin del mundo. Amén. Con nosotros el hermano Alonso, pase adelante, hermano, por favor. El tiempo es tuyo. Bienvenido. Voy a pasarte el micrófono. Muchas gracias. Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. A Dios sea hoy y siempre toda la honra y gloria. Vamos a leer un pasaje más en el Nuevo Testamento y vamos a dirigirnos a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, y vamos a leer de Gálatas unos versículos en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Y vamos a leer los versículos desde el 10, Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Padre nuestro, gracias porque Jesucristo, la simiente de Abraham, es al mismo tiempo la bendición para los gentiles y es también la promesa del Espíritu que Dios le dio a Abraham y que Dios hoy, a través de Cristo, en este pasaje de Mateo 28, nos la entrega también a nosotros para ir, salir, caminar, marchar y alcanzar a este mundo, a todas las naciones de esta tierra, con la bendición de Abraham,
con la salvación de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos, Padre. Amén. Queridos hermanos, este es un pasaje muy conocido, muy predicado en muchos lugares, y probablemente ustedes han oído varios sermones sobre este pasaje. Pero este pasaje de la Escritura es un pasaje de suma trascendencia por varias razones. En primer lugar, porque Jesucristo puesto en un monte, y ustedes saben que un monte en la revelación bíblica tiene bastante importancia. Fue desde el monte Sinaí que Dios reveló la palabra a su pueblo. Un monte también es muy importante, no solamente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Fue en el monte Carmelo, donde finalmente el pueblo de Dios presenció la acción redentora de Dios, a punto que el pueblo, viendo la acción de Dios, tuvo que decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Los montes eran importantes. Fue en un monte, Moriah, donde desde lejos Abraham miró y con fe caminó con Isaac hacia ese monte. Y en ese monte fue cuando Dios finalmente enseñó la muerte sustitutoria de un cordero que él mismo proveyó para que Israel fuera salvo de la muerte. Los montes son importantes en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento también fue un monte donde Pedro, Juan y Jacobo fueron mostrados la propia presencia y la gracia y la gloria de Dios en la transfiguración de Jesucristo. Los montes son importantes. Aquí hoy día, en un monte de Galilea de los gentiles, la bendición de Abraham, la simiente de Abraham, el Cristo resucitado, hace una inmensa declaración. Una declaración que ha inspirado a generaciones de hombres. Algunos sin letras, algunos simples zapateros, por así decirlo, como William Carey, y otros hombres como Pedro, sin letras, pero educados por la presencia misericordiosa y poderosa de Cristo. Salieron, dejaron sus redes, dejaron sus oficios comunes y corrientes, y fueron hechos por el Cristo resucitado pescadores de hombres. Este pasaje y este mandato de Cristo ha inspirado a muchos hombres, algunos conscientemente, de avanzar el reino de Dios en este mundo, otros simplemente por el hecho de descubrir cosas. Indirectamente, este pasaje inspiró a Cristóbal Colón para que en 1502 arribara a las costas del Pacífico, de vuestro territorio. Este pasaje inspiró a católicos romanos para que en 1544, allí en la tierra de los chorotegas, pueda plantar la primera iglesia romana en este país vuestro. Este pasaje ha inspirado a cientos de miles de personas a entregar su vida por Cristo en el campo de las misiones. Es un pasaje importante. Uno puede decir: sí, pero lo he escuchado tantas veces. Analicemos un poquito este pasaje en detalle. En este pasaje encontramos, en primer lugar, una gran declaración de Cristo. En segundo lugar, encontramos una gran comisión, un gran encargo dado por Cristo resucitado. En tercer lugar, encontramos una gran promesa de la presencia de Cristo sobre el trabajo misionero y sobre su iglesia. Veamos primero esta gran declaración de Cristo Jesús. La gran declaración consiste en lo siguiente: he aquí, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad. Por eso he titulado este sermón de esta mañana, Toda potestad. Así es como comienza esta última parte de la declaración de Cristo resucitado. ¿Qué significa toda potestad? Significa que la potestad de Cristo tiene su fuente en Dios, el Padre. Y significa que esta potestad es ilimitada. Abarca toda la autoridad. No hay nadie más, excepto el Padre, que tenga la autoridad mayor que Jesucristo.
veamos cuál es la fuente de la potestad. Esta idea, esta realidad de la fuente de la potestad ya estaba profetizada en el Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Allí nuestro Padre Celestial por el Espíritu Santo declara lo siguiente y dice así: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra, como posesión tuya los confines de la tierra. Ahora pueden ver ustedes cómo la profecía bíblica y cómo la intención y la voluntad de Dios toma hechos históricos. Aquí el Señor Jesucristo, consciente de esa potestad dada por Dios, Él hace suya esta promesa: pídeme todas las naciones de la tierra y te las daré por heredad. Satanás intentó decirle al dueño de la verdad, a aquel que es el único camino, la verdad y la vida, diciéndole: adórame y te daré todas las naciones de la tierra. Era falso. Dios se la prometió a Cristo mismo: pídeme y te daré por heredad todas las naciones de la tierra, hasta los confines de la tierra. Esa autoridad le perteneció eternamente a Cristo, pero históricamente, en este Mateo 28, después que Cristo ha resucitado, Cristo hace suya esta potestad. La fuente de la potestad es el Padre Celestial. Cristo recibió esta potestad de parte del Padre como consecuencia de su humillación, de su obediencia perfecta a Dios. Por eso, por el poder de Dios y el Espíritu Santo, obrando poderosamente en Cristo, Pablo puede decir así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Jesús es Yeshua, Salvador, Jehová es salvación, significa el nombre Yeshua, para que en el nombre de Yeshua, el Salvador, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, para gloria del Dios Padre. La fuente de su potestad está enraizada en la propia naturaleza de Dios, como creador y como sostenedor de toda esta creación que incluye a toda la humanidad. Entonces, en segundo lugar, veamos cuál es la extensión de este poder, de esta autoridad, de esta potestad que tiene Cristo. Y nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta expresión viene del propio idioma hebreo. En el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Significa que Dios creó la totalidad de lo que existe, de aquello que se ve y aquello que no se ve. Cristo tiene autoridad sobre todo ello, sobre aquello que se ve y aquello que no se ve. En su oración sacerdotal, el Señor Jesucristo oró por la iglesia del presente, por ellos y por los que han de creer en mi nombre. Él tiene toda potestad desde el pasado, en el presente y hacia el futuro, y principalmente tiene potestad sobre su iglesia, porque Él es cabeza única de la iglesia, que Él mismo la ha comprado por su propia sangre. Su potestad abarca los cielos y la tierra. Su potestad es grande, abarca sobre toda la creación. Él domina sobre todo dominio y potestad. Todo ello, excepto Dios, está sujeto a los pies de Cristo. Hermanos, conocer esta verdad, conocer esta nueva realidad, nos tiene que impulsar a salir, a hacer misión para Cristo. No basta reconocerse reformado, no basta disimuladamente alabarnos cuánto sabemos de la palabra de Dios.
Eso es necesario. Es necesario conocer la palabra. Es necesario conocerla bien. Es necesario conocer las verdades con precisión. Pero eso no es suficiente. Ese conocimiento de esa verdad profunda de la palabra, de la autoridad de Cristo, de su soberanía, de su gracia soberana, nos tiene que mover al trabajo misionero. Nos tiene que mover como a esos miles de hombres y mujeres del pasado y del presente hoy, que están dispuestos no solamente a dejar su casa como Abraham, su casa, su tierra, su parentela, para encaminarse a los lugares donde Cristo, como que tiene toda autoridad, nos envíe. Quizás podría parecer fácil en algunas oportunidades, pero es el conocimiento de esa verdad que lo tiene a Guillermo Green aquí, que me tiene a mí aquí y en varios otros lugares de este mundo. No es el afán de viajar y de conocer. Siempre eso queda en último plano. A veces llegamos a un país, a una iglesia, cumplimos el trabajo y volvemos al otro lugar donde nos espera más trabajo misionero por Cristo. El conocer esta verdad de Dios, de su acción en la historia, a los hombres de Dios los ha llevado a ver la gloria de Dios aún antes de morir. A veces nuestra pequeña fe, después de 15, 20 años, 30 años de trabajo, decimos, he laborado fielmente delante de Dios y quizás yo nunca veré los frutos que Dios tiene para este país donde trabajamos. Y algunas veces, misericordiosamente, Dios como que nos tapa la boca y nos hace ver bendiciones. Eso le pasa a él, me pasa a mí, le pasa a todo aquel que labora y abre obras para la gloria de Dios. Cuando Esteban estaba predicando a esos judíos de corazón impedernido y Pablo estaba ahí presente, este hombre de Dios pudo recitar esas palabras. He aquí, escuchen lo que dice. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él vio la potestad de Cristo. Conocer la potestad de Cristo nos lleva a testificar de Él. No es cuestión de conocer y saber y vanagloriarnos cuán reformados somos, cuánto sabemos de su palabra. Si es que eso no nos mueve a ver a Cristo empoderado, entronado en la mente, en el corazón de personas que aún no conocen a Cristo. Pablo cumplía este mandato respaldado por la obra del Espíritu Santo, fundado en la soberana potestad de Cristo, teniendo como visión la predicación a todo el mundo. Así pues, el evangelio que había llegado a esas partes de tierras no conocidas antes, Él les dijo, ustedes están fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo fui hecho ministro. Esto hace falta en los reformados de hoy, que podamos decir, yo estoy firme y estoy hablando y predicando a Cristo en toda la creación y soy hecho ministro de la potestad de Cristo Jesús. Eso es necesario también. Y yo firmemente he visto y creo que muchos reformados solamente somos reformados cerebrales. Nos falta que ese cerebro que cree la grande doctrina de la gracia de los cristianos redimidos, santificados y reformados pueda mover sus pies para hacer la misión de Cristo. Una gran declaración de Cristo. Él tiene toda potestad. Eso es lo que nos hace perder el miedo. Eso es el que nos habilita para ir ahí donde aún pensamos que no puede haber fruto. La potestad de Cristo. Pero hay un segundo punto. Hay aquí también una gran comisión
dada por Cristo. Los versículos 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La gran comisión aquí es vayan, o habiendo oído, se puede traducir, habiendo oído, da por sentado Cristo que el discípulo de Cristo tiene que ir. Es parte de su naturaleza. El discípulo de Cristo no puede negarse a ir. De vez en cuando, algunos discípulos de Cristo se han negado a ir. Ustedes saben varias historias de esto. Cuando Juan Calvino llegó esa noche a Ginebra y se alojó a las afueras de Ginebra, pero en la providencia de Dios, alguien de los reformados ginebrinos supo que Calvino, el que ya había escrito las instituciones, estaba ahí. Ya tenía 27 años. Hacía un año que había escrito las instituciones. Y le dijo a Farel, Calvino está ahí. Y Farel se fue. Farel era un poquito mayor, tenía más de 45 años, quizás 47 para esa fecha. Y se va y lo visita a este joven, brillante, intelectual, profundo conocedor de las palabras de Dios. Y cuánta riqueza encontramos en leer las instituciones. Pero ¿saben qué? Él dijo, yo soy vergonzoso, soy un hombre tímido, me enfermo constantemente, yo quiero irme, estoy de paso nomás, no puedo, voy a Estrasburgo, ahí voy a establecer mi biblioteca, ahí voy a estudiar, ahí voy a escribir. Y esas son las palabras que Besa cuenta que Farel le dijo a Calvino. Dios maldiga tu descanso y tus estudios, si donde se necesita socorro y ayuda, tú te niegas a ello. Y él mismo más tarde dice, de lo poco que dijo de su biografía, Calvino dice, cómo sentía, como si la pesada mano de Dios estaba sobre mí. A veces nos queremos negar, pero Dios jamás lo permitirá. Obviamente, de ninguna manera, esto quiere decir que los apóstoles o los predicadores actuales tengan poder para convertir almas. Sabemos que no tenemos ese poder. Los que ya trabajamos varias décadas en la plantación de iglesias, en la prédica del evangelio, en la enseñanza de la palabra, hemos visto y sabemos que estamos incapacitados en nosotros mismos para convertir personas. Pero Dios lo hace. Él lo hace. Por la gracia de Dios, Él me ha dado una biblioteca como de 3.500 libros. Y un lugar para colocarla. Y ahí, ya por 15 años que estoy establecido en ese lugar, domingo a domingo, sábado a sábado, he visto desfilar varios jóvenes universitarios y algunos profesores universitarios. Ahí cada sábado de 10 a 12, antes cada domingo de 4 a 6, leíamos con ellos, católicos romanos, no conversos, la palabra de Dios. Y he visto cómo muchos de ellos son creyentes en Cristo Jesús el día de hoy. Un día llegó un jovencito estudiante de Derecho, catequista en la Catedral San Francisco, que se encuentra en la Plaza de Armas de la ciudad de Cajamarca. Y estuvo como 2 años y un poco más en esos estudios de teología y filosofía de la ciencia. Y un día me llama y me dice, doctor, quiero venir para hablar con usted, venga nomás. Y llegado me dijo, no quiero hablar de cosas de la ciencia el día de hoy. Quiero hablar
de mi salvación. Siento que no soy cristiano. ¿Qué hago para deshacerme del pecado? ¿Cómo me deshago del pecado? Para alguien que es reformado, eso no nos tendría que sorprender. Y sin embargo nos sorprende en el acto. Hoy día, él es un gran hermano en Cristo. Vive en la ciudad de Lima. Coopera con la iglesia. Evangeliza a otros. Discipula a otros. Ayuda a otros. Este mandato de hacer discípulos, podemos discutir largas horas del griego, qué significa aquí discipular. Pero la sencilla cosa que significa discipular es que a través de la enseñanza del Evangelio de Cristo, la mente y el corazón y el alma y la totalidad del ser humano es capturada por Cristo. Y esa persona se convierte en un cristófilo, en un amante de Cristo, en alguien que sigue a Cristo, que sigue sus enseñanzas. Y es invadido de tal forma por sus enseñanzas que sabe que la totalidad de su ser pertenece a Cristo y lo pone al servicio de Cristo. No olviden, hermanos, que esta es labor de los reformados también. Si en algo somos expertos los reformados es en discipular. Y este es precisamente el mandato de Cristo aquí. En el año 2013, el Programa Latinoamericano de Estudios Socioreligiosos, PROLADES, en vuestro país, se le encargó que haga un estudio de la configuración religiosa de este país. Y estos son los datos de ese tiempo. Se dijo que en ese tiempo el 10% de la población de Costa Rica eran evangélicos. Todos ellos asociados en 3.752 iglesias. Y todos ellos a su vez asociados en 488 asociaciones evangélicas en este país. Parece grande el número, ¿verdad? Se dice que 500,000 de costarricenses son creyentes. Pero hay 5 millones a marzo de este año. Hay 4,5 millones de costarricenses, entre los cuales con seguridad Cristo tiene discípulos que necesitan ser alcanzados por las iglesias de Cristo. ¿Verdad? Esa es la realidad. Nos parece grande, 500,000. Pero hay 4,5 millones todavía, entre los cuales Cristo tiene pueblo. No olvide ese dato. Cristo en esta mañana nos dice, he aquí toda autoridad me es dada en los cielos. Por tanto, esta es mi gran declaración. Vayan y discipulen las naciones. Y las naciones ahí significa grupos étnicos, sociedades, significa naciones pequeñas, naciones grandes, grupos de personas, de gente, de diferente clase social, de diferente cultura, de diferente historia cultural. Voy a hablar más tarde de eso. La extensión de esta comisión. ¿Cuál es la extensión de esta comisión? Abarca a todas las naciones. Abarca a todas las naciones. Y el propósito de esta gran comisión, de este gran encargo, el propósito es, como decía ya el Salmo 86:9, todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Podemos salir al campo de la misión a buscar a esas gentes que vendrán a glorificar junto con nosotros el nombre de Cristo, con seguridad, porque sabemos que Dios los ha escogido, que Dios los atraerá en Cristo Jesús hacia Él mismo. Aquí hay 3 verbos principales. Los discípulos tienen que discipular, tienen que bautizar, tienen que enseñar. Hay un énfasis aquí, entonces, en el discipulado.
hay un énfasis en la iglesia. Bautizar implica formar iglesias. Hay un énfasis en la educación, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. No hay seminario bíblico que no se funde sobre este énfasis. No hay escuela de inspiración cristiana que no se funde en este énfasis. Hay SECRE porque creemos en la gran comisión. Nosotros como Iglesia Presbiteriana en el Perú tenemos colegios porque creemos en la gran comisión y estamos desarrollando esa tarea que Cristo nos ha encomendado. Necesitamos ver, conocer, entender esta grandeza de la gran comisión, pero al mismo tiempo necesitamos ponernos en acción para que esta gran comisión se haga realidad. No olvide que hay 4,5 millones todavía en Costa Rica, entre los cuales hay muchos elegidos. No olvide que hay 8 grupos socioculturales indígenas distintos en este país, en donde la Iglesia Reformada aún no está presente. No olviden que hay 24 territorios, según la configuración política de Costa Rica, donde ellos están alojados. No olviden que hay más de 480 distritos en este país, en la mayoría de los cuales ustedes todavía no están presentes. Pero aquí hay un ejército potencial. Hay varios jóvenes que conocen y entienden y se sienten orgullosos de ser reformados. Cristo en esta mañana apela que ese conocimiento sea puesto en práctica. Pónganle pies a sus cerebros. Hay un énfasis en el discipulado. Hay un énfasis en bautizar. El propósito de esta gran comisión no solamente es enseñar y discipular, es juntar los discípulos mediante el bautismo en iglesias. Necesitamos plantar iglesias. Cuando yo tenía 35 años, el Señor me envió a estudiar a la Universidad de la Iglesia Libre de Escocia. Y entonces me dieron una beca y yo estaba muy agradecido a Dios por la beca, pero no quería ser pastor. No quería ser misionero. Quería ser simplemente quizás un presbítero teológicamente informado o quizás un diácono que se dedique a la acción social con información teológica. Hasta ahí llegaba mi pequeña fe. Y un día llegó para mí mi farel. Se llama Leo Smeltdekker, un misionero holandés que había plantado varias iglesias en Lima y yo fui diácono en ese tiempo. Y él me dijo, este es tu último año en que vas a terminar la teología en esta universidad. Dios te ha dado una gran oportunidad. Ahora, aquí está tu carta de llamado. La congregación que yo planté y tiene 3 más, te han llamado como pastor. Yo termino este año antes que tú llegues y ahí está la iglesia con el llamado. Según mi manera de pensar, y yo diría todavía con varios aspectos mundanos, me decía así a mi cerebro, decimos en el Perú, ya me fregó este pastor. Y yo que no quería ser pastor. Pero así es como Dios habla. Así es como Dios habló al propio Pablo y al Bernabé. Se reunieron, oraron en el Espíritu de Dios y los enviaron al campo misionero. No olviden que este énfasis en plantar iglesias es un énfasis permanente para la iglesia de Cristo. No olviden que hay 4,5 millones de costarricenses, entre los cuales Cristo tiene escogidos. No olviden que hay 484 distritos en los cuales todavía no está la Iglesia Presbiteriana Reformada de Costa Rica. Tenemos, por este énfasis, mucho que hacer todavía. Pero hay un énfasis también en la educación.
en la enseñanza. Esto abarca escuela dominical, discipulado, curso de membresía. Abarca también ir creando colegios de inspiración e influencia cristiana en todo el país, si sería posible. Una simple carta de protesta ante el gobierno no parará a los paganos que están empecinados en seguir hablando de la influencia de Satanás en este país. Una movilización de 500,000 de creyentes no va a ser si no está acompañado de la plantación de iglesias y de colegios cristianos, que en este país florezca la luz de Cristo. Necesitamos seguir avanzando. No nos durmamos en esos laureles. No digamos, bueno, ya tenemos un colegio, está creciendo, qué bueno, está creciendo. Vaya pensando también en otros colegios. Esos creyentes que fundaron la Universidad de Harvard en el año 1736 y 37. Una vez que se graduaron en Harvard, todavía con sus corazones imbuidos del llamado de Dios, se fueron y evangelizaron otras áreas y plantaron la Universidad de Yale. El cristiano, el reformado en particular, nunca estará contento con lo que se hace en una parte, porque Cristo tiene un gran y amplio campo misionero para nosotros. No estaremos tranquilos. En tercer lugar, este pasaje no solamente nos habla de una gran declaración, de una gran comisión, sino también de una gran promesa. Y así cierra el círculo de la hermosa teología de la misión del Nuevo Testamento. Dice así: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo. En resumen, Jesucristo no es un rey lejano que está sentado en un trono asistido por varias damas y pajes que le alcanzan el vino y la comida y está creciendo en diámetro todo el tiempo. No es ese rey nuestro Señor Jesucristo. Seguramente a algunos nos gustaría que así fuera, pero Él no es así. Es un rey que encabeza la misión. Va delante de nosotros, nunca detrás. Por eso es cuando llegamos a ciertos lugares, ya encontramos gente cuyos corazones han sido arados y labrados por el Espíritu regenerador de Dios, y los corazones están dispuestos a oír esa palabra. De manera que si nos apedrean y nos meten palo un día y nos botan y nos empujan, esos son simples incidentes, simples pataleos de ahogado de Satanás, nada más. Y así consideró Pablo. Así lo hizo. Después que fue apedreado y lo dieron por muerto, se levantó a predicar en la otra ciudad. ¿Verdad? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro rey, nuestro general que nos envía, va delante de nosotros. Y esa presencia permanente y perpetua hasta el fin, dice el texto. Esa presencia permanente y perpetua de Cristo fortalece nuestro débil corazón. Da fortaleza a nuestros débiles pies. Y entonces esa fortaleza nos permite tomar toda la armadura de Dios y marchamos como un ejército liderado por Jesucristo. Esta es una gran promesa. Es una promesa hasta el fin del mundo. Si en esta mañana esta gran comisión le habló a usted en diferentes términos de lo que siempre ha escuchado, y si esta declaración de la palabra de Dios en algo mueve su corazón, puede considerarme a mí en esta mañana como un remedio de farel. Y entonces usted puede decir, como varios otros, se nos cuenta, por ejemplo, que este hermano bautista, que era zapatero de profesión,
cuando escuchó y leían este pasaje, él decía en su declaración: Cristo nos manda a evangelizar en todo el mundo, a los paganos, a la India. Y que el predicador le dijo: siéntese, jovencito. El día que Dios decida alcanzar a los paganos, lo hará sin usted y sin mí. Pero aun cuando era bautista y arminiano, él no se consintió que esa sea la última palabra. Y él se fue. Y cuando llegó a la India, muy poquito después que llegó, murió su pequeño niño de disentería. Y luego su esposa agravó mentalmente en su enfermedad. Y él dijo así: realmente esto es para mí el valle de la sombra de muerte. Y sin embargo, dijo así: aquí estoy yo vivo todavía. Y Dios está aquí. Él reconoció la presencia de Dios en su trabajo de misión. Yo espero que usted diga, como Calvino y otros grandes teólogos y misioneros de la Iglesia Reformada: sentí como si Dios hubiera puesto sobre mí su poderosa mano para detenerme, y diríamos, y para enviarme. Estaba lleno de terror, que desistí del viaje que había comenzado. Y luego podemos ver la poderosa mano de Dios obrando por Juan Calvino. Lo que nosotros sabemos se lo debemos principalmente a Dios. Lo que sabemos de la fe reformada se lo debemos también a Juan Calvino, uno de los grandes teólogos misioneros que jamás el mundo haya producido humanamente hablando. Si somos seguidores de la Reforma, no solamente imitemos declaraciones de los reformadores, imitemos sus acciones también. En la Universidad de Edimburgo, en Escocia, en la Facultad de Teología, que está al costadito de la facultad donde yo estudiaba, ahí está a la entrada John Knox con su dedo así, o con su mano así. Y la broma popular, porque la iglesia de Escocia es una iglesia que está muriéndose, la iglesia formal está muriéndose, tiene pocos misioneros. Y entonces los hermanos de la Iglesia Libre de Escocia, donde yo estudié, interpretan sarcásticamente esa figura. Dicen que ahí Knox, puesto que en esa facultad estudian gente muy rara, homosexuales, pro homosexualismo y todas las aberraciones del liberalismo, dicen que Knox les está diciendo: vayan fuera. Pero ese Juan Knox, antes de convertirse en el gran Juan Knox de Escocia, cuando llegó a Escocia, él se puso de pie en uno de los lugares de Escocia y miró la ciudad de Edimburgo y dijo así: oh Dios, dame Escocia, o mejor, me muero. Que el Señor bendiga su palabra.